Cordial saludo, continuamos aquí con este módulo de descargas eléctricas atmosféricas, el módulo 2.1. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el peligro, la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo por rayos. Soy Diego Fernando del Río, soy doctor en ingeniería y vengo a compartirles este módulo y espero que sea de gran ayuda para ustedes. Bien, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el análisis de riesgo. Vamos a hablar de las definiciones y luego vamos a hacer un análisis de caso basado en la norma IS 62305 que en Colombia se adoptó como la NTC 4552-2. Bien, entonces partamos de las siguientes definiciones para poder entrar y hacer nuestro análisis de riesgo conforme a lo que establece la norma, la NTC 4552. Lo primero es que debemos definir qué es el peligro. El peligro es esa fuente, situación o acto con potencial daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o combinación de esto. Esto está definido con base en la NTC GT 45 aquí pues en Colombia. Tenemos lo que es la vulnerabilidad y para eso usamos la ley 1523 de 2002, la cual es la ley de gestión del riesgo, y aquí se define que la vulnerabilidad es la susceptibilidad o fragilidad física, económica y social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. Más adelante vamos a ver quién es quién representa esa vulnerabilidad en los conceptos de análisis de riesgo en rayos. También tenemos el concepto de amenaza. La amenaza es ese peligro latente de que un evento físico, bien sea de origen natural o causado o inducido por acción humana, de manera accidental se presente con severidad y pueda causar la pérdida de vidas humanas o afectar a otras personas en su salud o en diferentes cosas, causando daño. Todo esto es con base en la ley 1523 de 2002. Y finalmente, después de tener estos conceptos de peligro, vulnerabilidad y amenaza, podemos entrar entonces a la definición de lo que es riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un resultado genere un efecto negativo en las personas, los sistemas o los bienes, ¿cierto? También podemos encontrar definiciones de riesgo como la siguiente. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en desastre, ¿cierto? Es la probabilidad que una amenaza se convierta en desastre. Entonces, la amenaza más la vulnerabilidad me da riesgo. Nosotros podemos tener la vulnerabilidad, ¿cierto? Solita, ¿sí? Y podemos tener la amenaza solita. Pero si estos dos se juntan, entonces ya equivale a que hay un riesgo latente. Amenaza más vulnerabilidad, entonces ya hay riesgo. En este caso, en el caso de la protección contra rayos, en el análisis de riesgo por rayo, entonces tenemos la vulnerabilidad, como lo podemos ver aquí, es nuestro objeto a proteger. En este caso tenemos un edificio, ¿cierto? Un centro comercial, una institución, un colegio, bueno, no sé, ya lo que en medio de nuestra profesión de diseño nos toque como ingenieros, y tenemos una amenaza latente que es el rayo, es ese fenómeno natural. Recordemos un poco la definición que teníamos allí, que la amenaza está asociada a un evento, bien sea natural o causado por el hombre. En este caso es algo que es natural, es un fenómeno físico dado por la naturaleza. Entonces, al unir estos dos, tenemos ya un riesgo, y como podemos ver ahí en esta imagen, acá ya vemos el riesgo latente y que ahí están los rayos y están las edificaciones, y estas se pueden ver afectadas por este fenómeno, poniendo entonces en riesgo la condición física de las personas. Muy bien, entonces después de tener este marco de definiciones, podemos entrar a ver un poco lo que dice la norma, la NTC 4552-2 de 2008, y
esta norma fue adoptada con base o teniendo como base la IS 62305-2 de 2005. Esta norma, la NTC 4552, a hoy todavía está vigente y en este momento se encuentra en un proceso de actualización. Muy bien, para empezar entonces, nosotros debemos definir, para hacer esa evaluación de riesgo, tenemos que identificar los siguientes aspectos. ¿Cuáles son las fuentes de daño, que en este caso o en la norma aparece como S? ¿Cuáles son los daños causados, que aparece como D? ¿Cuáles son los tipos de pérdida y cuáles son las componentes de riesgo? Aquí, en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir desarrollando estos conceptos. Entonces, aquí tenemos las fuentes de daño, ¿cierto? Están asociados al punto de impacto, es decir, donde nuestro rayo cae. El rayo puede caer, como se muestra acá, bien sea sobre la estructura, cerca a la estructura, en este caso como es una edificación, o en la estructura, en este caso sería una acometida, o cercana a la acometida, ¿sí? Sobre la acometida, sobre la edificación, o cerca a la edificación, o cerca a esa acometida. Entonces, la fuente de daño va a ser que si cae directamente, entonces se llama un impacto directo sobre la estructura y se conoce como S1. Luego está el otro que es el impacto cercano a la estructura, que se conoce como S2, y tenemos el S3 que es el impacto directo al servicio, o en este caso la acometida, y un S4 que es el impacto al servicio, cercano al servicio. Luego tenemos el tipo de daño de 1, de 2, de 3, que ya ahorita los vamos a definir y así. Luego tenemos el tipo de pérdida asociado de acuerdo al tipo de impacto. Entonces, los tipos de daños que tenemos definidos por la norma va a ser el D1, que es las lesiones a los seres vivos; D2, que es el daño físico a la estructura y acometida o servicios; el D3, que es falla de los sistemas eléctricos. Entonces, con base en eso, la norma nos define los tipos de pérdida que se pueden ocasionar. El más importante en este caso, creo yo, es la pérdida de vidas humanas. Luego sería la pérdida de servicio público, luego la pérdida de patrimonio cultural, la pérdida del L4 sería la pérdida del valor económico, ¿cierto? Por causa del rayo, que se pueden generar incendios o diferentes fenómenos ahí dentro de la estructura, y nos puede causar pérdidas humanas y bueno, en fin. Luego está L2, que sería la pérdida de servicio público, y L'4, que sería la pérdida de valor económico, que sería el lucro cesante, que es lo que vamos a dejar de percibir durante el tiempo que dure la falla o volvamos a recuperar el servicio. Muy bien. Entonces, la metodología de la LTC, la IS, entonces, primero L1, L2 y L3 y L4 están asociados a la estructura. Recordemos que L son los tipos de pérdida, ¿cierto? Y los que están asociados a la acometida y servicio son L'2 y L'4, con base en la norma. Muy bien. Luego entonces la norma nos viene y nos define cuáles son esos tipos de riesgos, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos? Tenemos R1, R2, R3 y R4, ¿cierto? R1 está asociado a la pérdida de vidas humanas, como habíamos mirado ahorita, L1, ¿cierto? Pérdidas de vidas humanas, y esas pérdidas de vidas humanas, la norma la define que se pueden presentar por tensiones de paso y tensiones de contacto, por fuego o por fallas debido a sobretensiones. También tenemos el riesgo 2, que está asociado a la pérdida de servicios públicos, que está dado por el fuego o por fallas de sobretensiones. Riesgo R3, que es la pérdida de bienes culturales, que puede ser ocasionado por el fuego. Y riesgo R4, que es las pérdidas económicas, que son dadas por tensiones de paso y de contacto, por fuego, por fallas de sobretensiones. Quiero hacer aquí una acotación. En caso del riesgo 3, este riesgo 3, cuando lo vayamos a determinar, prácticamente se debe determinar únicamente para aquellas estructuras donde hayan bienes culturales, un museo, una casa que sea declarada patrimonio cultural. Bueno, y si no es esto, pues no necesitamos determinarlo. Ya depende pues del criterio del diseñador.
Bien, con base en esto entonces vamos a definir cuáles son esas componentes de riesgo, ¿cierto? La componente de riesgo es la relación entre cada tipo de daño y con la fuente de daño, ¿cierto? Recordemos que la fuente de daño es como está el fenómeno natural, en este caso la amenaza, el rayo, afecta nuestra estructura o nuestra acometida de servicios, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes componentes de riesgo que son RA, RB, RC, que están definidas en la norma, pero cada una de esas componentes tiene un significado. En este caso pongo unos ejemplos que son RA y RU, que RA es la componente relacionada con las lesiones a seres vivos causados por esas tensiones de paso. Recordemos que R1 estaba asociada también a tensiones de paso y de contacto en las zonas con un radio de cobertura de 3 metros fuera de la estructura, ¿cierto? O sea que es lo que pasa dentro de la estructura y también ahí a 3 metros de ella. RU sería la componente relacionada con los daños físicos, o sea, fuego, explosión, por chispas, por todo esto, debido a corrientes de rayo transmitidas a través de las acometidas. Entonces, cada R1 tiene asociada unas componentes de estas, RA, RB, RC. Dependiendo de esto, entonces se agrupan en R1, se agrupan algunas de estas en R2, se agrupan algunas de estas en R3, en R4, y así vamos determinando el riesgo. Esas componentes de riesgo obedecen o se determinan con base en esta fórmula, que quiere decir Rx, que sería RA, RB, RC, sería igual a NX, PX y LX. NX es el número de eventos peligrosos, ¿cierto? Que ahorita lo definimos. P es la probabilidad de daño, que está asociado también a muchas veces a la construcción o los elementos que están asociados a la estructura, y LX es el tipo de pérdida consecuente. Entonces, el número de eventos peligrosos nosotros lo podemos determinar de la siguiente manera. SNX puede ser ND, como la norma lo indica, y ahorita cuando veamos el ejemplo vamos a resolver un poquito esto. Entonces, NX también debe ser determinado y depende de la densidad de descargas a tierra. Recordemos que la densidad de descargas a tierra es el número de rayos que caen por kilómetro cuadrado, ¿cierto? En este caso, usted lo puede consultar en el anexo de la NTC 4552 raya 1. Allí está la densidad de descargas a tierra para diferentes lugares de nuestra nación, de nuestro país, de Colombia particularmente. Ya en otros casos, por ejemplo, en la NFPA 780 ya viene un mapa de densidad de descargas a tierra donde usted puede calcularlo pues para los Estados Unidos. En Colombia tenemos ese mapa que está en la NTC 4552 y allí se puede consultar también, puede ser determinado con el nivel ceráunico. El nivel ceráunico es el número de días tormentosos al año y allí se puede determinar, y hay una formulita empírica que fue determinada pues por la Universidad Nacional y la cual está consignada en esta norma para que usted la use. Muy bien, luego entonces, después de que usted ya tiene la densidad de descargas a tierra, determina el área equivalente, que ya les voy a mostrar cómo se determina esa área, y luego tenemos este CX, que es el factor, el cual es un factor de multiplicación que está asociado a la localización de la estructura, o también si hay presencia o no presencia de transformadores en nuestra edificación. Entonces, el área efectiva, en este caso, por ejemplo, sería el cálculo de ADE, como en la norma lo determina, sería simplemente, o la fórmula está ahí, es ADE es igual a L por W más 6H, L más W más 9pi H, y donde H está asociado a la altura de la estructura, L es el largo y W es el ancho. Con esta fórmula podemos determinar el área efectiva. Listo. Este factor del entorno, que era el que les decía, entonces está asociado a la localización de la estructura, ¿cierto? Y entonces,
Si nuestra estructura está dentro de un espacio que contiene otras estructuras y hay, y hay árboles de la misma altura, ¿cierto? Que ella, entonces usted va a usar un factor de 0.25. Si está rodeado de estructuras pequeñas dentro de una distancia de 3h, entonces usted va a usar 0.5. Si es una estructura aislada, es decir, no está en ningún lado, no está rodeada de nada, entonces usted va a usar un factor de 1. Pero si es una estructura que está localizada en la cima de una montaña, de una colina, entonces debes utilizar un factor C de 2. ¿Sí? Ahora, recordemos que la fórmula del riesgo era N por la probabilidad por L, ¿cierto? Hasta ahorita vamos determinando N y luego seguimos con la probabilidad. La probabilidad de daño PX se ve afectada directamente por la estructura que nosotros vamos a proteger y cuáles son esas medidas que hemos utilizado. Entonces, si tiene ya un apantallamiento, es decir, si ya tiene un sistema de protección externo, todo esto va a ir afectando nuestra probabilidad. Entonces, hay unas probabilidades que están ahí asociadas. PA, ¿cierto? Por ejemplo, PA es el valor de la probabilidad de lesiones o seres vivos a causa de tensiones de paso o contacto por descargas directas a la estructura en función de medidas de las protecciones existentes. Entonces esta varía de 1 a 0.1. Muchos de estos valores están asociados al criterio del diseñador y al conocimiento que tengamos de todo el proyecto, ¿cierto? De todo el proyecto, el conocimiento, entre más información tengamos acerca del proceso constructivo de la estructura, entonces así mismo nosotros vamos a ir teniendo en cuenta esto para meterlo dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, PB sería el valor de la probabilidad de estructura por descargas directas, es decir, está asociado directamente a si contamos con protección contra rayos externos, ¿cierto? Si hay una protección externa, si hay puntas captadoras o si hay un enmallado, todo esto varía de acuerdo a eso. Ahí están. Entonces tenemos PA, PB, PC, PM que dependen directamente de lo que tiene la estructura. Ahí tenemos PZ, PB, PC. Bueno, listo. Ahora, luego de esto tenemos las pérdidas, ¿cierto? Las pérdidas LX. El valor de esas pérdidas depende primero, depende del número de personas que están o que permanecen dentro de la estructura en ese lugar peligroso donde considerando pues la estructura que sea como nuestro lugar peligroso. También dependen del tipo e importancia de los servicios públicos que se prestan, por ejemplo, en un hospital. Eso es algo que es tremendamente importante, también de eso depende. Y el valor de los bienes afectados por el daño. Entonces, tenemos tres tipos de pérdidas que son LT, LF y LO. Y entonces LT está asociado a las pérdidas por lesiones de tensiones de paso y de contacto, LF pérdidas debido a daños físicos y LO que sería las pérdidas debido a fallas en los sistemas internos. Y estos LX se determinan con base en esta fórmula, ¿cierto? También pues la norma en algunos casos nos permite asumir estos tipos de valores dependiendo pues de que el diseñador tenga o no tenga conocimiento de esto. Por ejemplo, número de posibles víctimas, el número de posibles personas en peligro, que sería NP, que serían las víctimas, ¿cierto? NT sería el número total de personas esperadas en la estructura, ¿sí? Y TP es el tiempo en horas de permanencia de las personas en peligro. Por ejemplo, en el caso de un hospital, podríamos decir que sería 8.760 horas, sería ese TP. Y ese TP está asociado a las horas. Como les decía, LT, LF y LO, podemos buscar esos valores en la norma de acuerdo al diseño que usted tenga que realizar. Entonces, esas componentes de riesgo, lo que son R1, R2, R3 y R4, se determinan con base en los otros riesgos, que son RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW y RZ. Entonces nosotros debemos determinar estos, RA, RB, RC, RM, todo eso para determinar R1. Entonces la sumatoria de eso me daría el riesgo R1.
la sumatoria de los que están aquí en esta tabla, que está en la NTC 4552, entonces ya con eso tú tienes la información y al determinar esto calculas y ya únicamente vas y comparas con los siguientes. En este caso el anterior sería para la estructura y en este ya sería para los servicios o las acometidas. Ahora, esos riesgos RA, RB, RC se ven afectados por algunas cosas. Entonces, RA, por ejemplo, se ha afectado, todos los riesgos se van a ver afectados por el área. Pero RA, como recordemos, está asociado a las tensiones de paso y de contacto, pues obviamente tiene que verse, tiene que estar afectado por la resistividad del terreno. Esta tabla que estoy presentando acá es muy importante en el momento en que tú vayas a mirar, de pronto necesitas corregir el riesgo, que ahorita, como lo digo, vamos a ver un ejemplo. Entonces, de pronto necesitas mejorar la resistividad del terreno para poder disminuir ese riesgo RA. Si ese riesgo te da por encima, entonces debes ir y mirar qué afecta a RA y entonces de esa manera si lo puedes modificar o sugerirle al constructor o tú estás construyendo, entonces de esa manera tú usas y modificas, ¿cierto? Por ejemplo, a veces solo con tener señalización en lugares donde tú puedes decir riesgo, ten cuidado, señalizaciones de advertencia, usando una muy buena equipotencialización, tú puedes reducir también el riesgo. O usando de pronto ya un nivel de protección externo también te puede ayudar. Entonces RA, RB, RC están asociados a esto que te estoy mostrando ahí en la tabla y esa información te sirve para tomar medidas y mitigar los riesgos. Entonces, el algoritmo que utiliza la NTC 4552 para nosotros poder determinar o hacer una evaluación correcta del riesgo es el siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la estructura a proteger, definir cuáles son esas zonas que nosotros vamos a proteger. Luego tenemos que identificar los tipos de pérdida, ¿cierto? Y luego vamos a identificar el riesgo tolerable, que ya lo vamos a ver, identificar y calcular esos riesgos. Luego los sumamos y lo comparamos con la tabla que está dentro de la norma. Entonces, si es R1, si es el riesgo 1, entonces nos dicen o nos están diciendo ahí que está asociado a la pérdida de vidas humanas. Ese no puede superar un factor de 10 a la menos 5. Si ya es mayor a 10 a la menos 5, entonces tú tienes que instalar medidas adecuadas para mitigar el riesgo. Entonces ahí vas y miras qué afecta R1 y si puedes modificarlo, lo haces, ¿cierto? Y vuelves y calculas el riesgo y cuando ya cumpla, entonces, si ya el riesgo es mayor a ese riesgo tolerable, si es menor al riesgo tolerable, entonces ya la estructura está protegida. Entonces, listo, ya no necesitas o necesitas instalar esas medidas adecuadas, ¿cierto? Ya la estructura quedó protegida contra rayos, ¿cierto? Entonces, aquí está el riesgo tolerable. Si es el riesgo asociado a pérdida de vidas humanas o lesiones permanentes, entonces nos dicen que el límite es 10 a la menos 5. Si es pérdida de servicios públicos, que serían escasos como riesgo total 2, sería el 10 a la menos 3. Si es pérdidas de patrimonio cultural, sería 10 a la menos 4. Ya las componentes de riesgo R4 y R4' están asociados a los costos y a la cuestión económica, simplemente para nosotros comparar. Listo. Ahora, supongamos que a ti te dio ese riesgo mayor que el riesgo tolerable. Entonces tú necesitas ya mirar qué medidas vas a utilizar para mitigar o para disminuir estos factores. Entonces allí tú necesitas es evaluar, como en este caso dice, necesitas seleccionar cuáles fueron esos riesgos que se superaron y con base en eso seleccionas algunas medidas que puedan ayudar. Entonces, por ejemplo, yo te decía ahorita, debes utilizar
mejorar la eficiencia del suelo, ¿cierto? Mejorar la resistividad del suelo, ¿cierto? Disminuir esto, tratar de que tú puedas usar lo que conocemos para poder disminuir la resistividad del terreno. Ahora, por ejemplo, puedes instalar a veces simplemente utilizando sistemas automáticos de extinción contra fuego, entonces también te sirve usando un manual, utilizando en medio de la estructura, utilizando señalización también puedes disminuir, utilizando dispositivos de protección contra sobretensiones también puedes ayudar a disminuir estos riesgos para que tu estructura quede protegida. Bien, entonces básicamente esta es la metodología que tiene la NTC 4552 y quiero entonces que ahora hagamos un ejemplo muy interesante que es acerca de un hospital que supongamos está ubicado en Bogotá y tiene lo siguiente. Este ejemplo lo sacamos o lo tomamos con base en el libro del profesor Horacio Torres, Protección contra Rayos. Ahora, tenemos este edificio que es el de un hospital, el cual está compuesto por un bloque 1, un bloque 2, un edificio ambulatorio y pues tiene una torre de ascensores. Estas son las características de cada uno de estos bloques. El bloque 1, pues las dimensiones son las que ahí aparecen en la pantalla, que son 97 por 26 por 16 metros. Tiene unas acometidas de energía, datos y tiene de teléfono. ¿Sí? También tiene otras características el bloque 2, que son las dimensiones son 97 por 26 por 13. Tiene unas acometidas, entran datos y energía y teléfono. Hay otras dimensiones que son las de la acometida final, que son 97 por 26 por 16. La torre de ascensores tiene las siguientes dimensiones: 11 por 7 por 29, tiene acometida de energía y al final tiene 97 por 26 por 16, contando las acometidas finales. El edificio de ambulatorios tiene 69 por 15 por 26, ¿cierto? El caso de las dimensiones de la estructura, las acometidas existentes son energía, datos y teléfono, y las dimensiones de la estructura al final de la acometida serían 97 por 26 por 16 metros. Muy bien. Ahora, las características de construcción de básicamente todo este hospital están. Lo primero que es que tenemos que mirar la ubicación, lo que hablábamos, ese factor que está rodeado, ese C, lo tenemos que tener en cuenta porque tenemos que estar mirando qué hay alrededor. En este caso está rodeado por objetos de la misma altura. Como es un proyecto que apenas se va a hacer, él no tiene ninguna protección externa, no tiene ninguno, ¿cierto? Ese es el caso. Como estamos en Bogotá, sacamos este dato de la densidad de descargas a tierra, ¿sí? Que dice que es la norma, la NTC 4552, ha determinado que es de un rayo por kilómetro cuadrado año. Apantallamientos no tiene, la resistividad del suelo es de 300 ohms por metro. Si usted la puede medir, pues sería muy bueno, si no, la norma también le da un valor en el cual usted puede asumir. ¿Cuál es el tipo de suelo? ¿Sí? Al exterior es concreto. ¿Cuál es el tipo al interior? Es cerámica. De acuerdo a eso, es necesario conocerlo para poder también determinar algunas cosas que están asociadas a las pérdidas. Son unas variables que están asociadas al riesgo. El riesgo de fuego que tiene, claro, por supuesto hay ductos de oxígeno, de nitrógeno y otros gases. ¿Hay una facilidad de evacuación? No, porque tenemos personas allí que pueden estar inmovilizadas. Tenemos una protección contra incendios, en este caso, como es un proyecto que apenas está empezando, no tiene. Y el ambiente, es decir, ¿dónde está? Es urbano. Listo. La acometida de energía tiene una longitud de 200 metros, es subterránea, tiene transformador, no tiene apantallamiento en la línea, ¿cierto? El cableado interno es evitando lazos, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entre más información nosotros tengamos de nuestro proyecto, va a ser mucho más exacto nuestra evaluación de riesgo por rayo.
Luego, nivel de aislamiento de los equipos es de 2.5 kilovoltios, DPS coordinados no tiene. La acometida, entonces tenemos la longitud de la línea es de 150 metros, la acometida del teléfono, tipo de acometida es subterránea, el apantallamiento no tiene, también es evitando lazos, el nivel de aislamiento de los equipos es de 0.6 kilovoltios, DPS coordinados no tiene, la acometida de datos tiene 150 metros, tipo de acometida subterránea y la pantalla, el tipo de apantallamiento de la línea es un cable coaxial, el cable interno igual que es evitando lazos, el nivel de aislamiento de los equipos es de 0.6 kilovoltios y DPS no tiene. Muy bien, entonces para nosotros empezar a hacer esto, lo primero que nosotros debemos hacer es determinar el número de eventos peligrosos. En este caso sería, como ejemplo, sería ND, yo voy a simplemente a calcular solo uno de los riesgos, que en este caso va a ser RA, y todos se usan la misma metodología, ya mirando los valores y los factores por los cuales debemos multiplicar con base en la información que está en la NTC 4552. Entonces, ND es el número de eventos peligrosos, pero para determinar ND tenemos la siguiente fórmula, que es la densidad de descargas a tierra, el área efectiva, el factor C, ¿cierto?, que está asociado a la localización, multiplicado por un factor de 10 a la menos 6. Como sabemos que está el área efectiva, ¿cierto?, tenemos que determinarla, y al determinarla para el bloque 1, en este caso, para el bloque 1, nos da este valor que es de 21.568 metros cuadrados aproximadamente, y como sabemos que el proyecto está ubicado en Bogotá, la densidad de descargas a tierra es un rayo por kilómetro cuadrado. Si estuviera ubicado en otro lugar como en Manizales, pues sabemos que vamos a la norma y allí está 2, en el caso de Manizales es 2 rayos por kilómetro cuadrado. El factor CD en este caso es 0.5 porque como conocemos la estructura va a estar rodeado por pequeñas estructuras. Al determinar ND nos va a dar que es 0.0107, ¿cierto? Recordemos que ese RA se determina es por ND, por la probabilidad, por LA. Entonces tenemos ya ND, ahora determinamos la probabilidad. La probabilidad la vamos a sacar de la tabla 14, ¿cierto? El PA. Y ese PA está asociado también, como les decía, a las tensiones de paso, y está asociado en este caso a, lo podemos asumir con base en esa tabla como un valor de 1. LA, que es asociado a las pérdidas, perdón, tenemos que es RA y LT, ¿cierto? Otro tipo de pérdidas. Ese LT se puede asumir como 10 a la menos 4, que está asociado al tipo de suelo que está construido el bloque 1. En este caso dijimos que era cerámica, entonces ahí por eso podemos tomar ese valor. RA también, ahí lo determina la norma y lo asumimos como 10 a la menos 2. Al hacer la multiplicación nos da que RA es 0.0 por 10 a la 0.0107 por 10 a la menos 5. Y entonces, luego calculamos todas esas componentes de riesgo, ¿sí? Tenemos RA, RB, RC, como se puede ver aquí, para el bloque 1, para el bloque 2, para los ascensores y para los ambulatorios. Uno podría coger toda esta edificación como un solo conjunto, pero lo recomendable es hacerlo por bloque, por el bloque 1, bloque 2, bloque 3, así. Siempre que tú tengas una estructura, te recomendamos hacerlo de esta manera. Cuando tú ya determinas RA, RB, RC, pues los totalizamos y ya vamos a ir a compararlo con el riesgo tolerable, ¿cierto? Estos valores que están asociados en esta tabla, todos están afectados por un 10 a la menos 5. Muy bien, cuando determinamos el riesgo total nos da que es 3.721, ¿cierto? Entonces, cuando vamos y comparamos, es mucho mayor que el riesgo tolerable, que es 1 por 10 a la menos 5. Entonces, aquí, como nos dio mayor a este valor, debemos, en el caso, digamos, del bloque 1, debemos ir y mirar cuáles son esos riesgos que nos dieron más grandes y asimismo tomar
esas medidas de protección. ¿Cómo vamos a mitigar? ¿Cómo vamos a disminuir esos riesgos? ¿Cuáles son las cosas que les vamos a decir a la persona que nos contrató para decirle, oye, necesitamos implementar estas medidas para disminuir el riesgo por rayo, ¿cierto? Tenemos una amenaza latente, somos vulnerables y estamos en riesgo, ¿listo? Entonces, los valores de riesgo obtenidos están asociados a factores constructivos que permiten minimizar el riesgo. Es por eso que se plantea la alternativa de solución para minimizar el riesgo. Entonces necesitamos implementar medidas de protección contra incendios, medidas de alarmas automáticas, extintores, salidas de emergencia. Entonces aquí ponemos algunas alternativas. Tenemos estas 4, ¿cierto? Inicialmente, entonces, primero es implementar un nivel de protección contra rayos NPR1 con sistemas completos de captación, es decir, tenemos que poner puntas captadoras, ¿sí? Y hacer el diseño de esto con base en la IS 62305 o la NTC 4552-3, ¿cierto? Allí tenemos que utilizar, pues obviamente el método de la esfera rodante, bueno, ya esto hace parte de otra charla que más adelante tú puedes ver. También necesitamos implementar apantallamientos de baja resistencia, ¿cierto? Para las acometidas de energía, de teléfono, ¿sí? Y adicionalmente debemos aterrizar y equipotencializar todo, ¿cierto? Tener todo totalmente equipotencializado. También podemos, la tercera solución es instalación y coordinación de DPS en el bloque 1, ¿cierto? Clase 3 para las acometidas, esto con base en la IS 62305-4. Nosotros usamos esta, pero obviamente sabemos que hay ya otras normas mucho más actualizadas, sino por lo que la NTC 4552 está con base en esto. Tenemos la instalación y coordinación de DPS en el bloque 2 y así, de esta manera vamos a lograr mitigar también esto. Una quinta es la instalación y coordinación de DPS en el edificio de ascensores de acuerdo a la norma, a la IEC, ¿cierto? Otra vez, instalación de DPS y, obvio, al final, pues tener en cuenta las recomendaciones del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, el RETIE, en el caso de Colombia. Si tenemos lazos, pues vamos a disminuir los lazos. Si podemos, otra alternativa es que pudiésemos instalar también un sistema de alarmas de protección contra rayos, que ya serían, por ejemplo, utilizar molinos de campo eléctrico que nos estén avisando, que estén monitoreando continuamente las tormentas. Bueno, hay muchas alternativas que podemos utilizar para disminuir. Listo. Al final, cuando ya hacemos nuevamente los cálculos, tenemos RA, RB, RC, ¿cierto? Y ahí tenemos los riesgos y al final vemos que nuestro valor disminuyó, ¿cierto? A 0.99. Ya con esto quiere decir que nuestra estructura quedó protegida, ¿cierto? Ya está protegida, entonces no es necesario sino aplicar lo que nosotros sugerimos. Eso lo debe aplicar también el constructor. De esta manera, entonces ya nuestro edificio, nuestro hospital quedó protegido y ya queda lista la evaluación de riesgo por rayos. Amigos, espero que esta charla les sea de gran ayuda y que puedas disfrutar de este conocimiento que está trayendo la Universidad Nacional. Muchas gracias y espero vernos pronto en otro nuevo módulo.